Ingeniero, compañeros, tengan muy buenos días. En esta oportunidad vamos a explicar los capítulos 4, 5 y 6, para los cuales hemos creado unos problemas que abarcan la mayoría de temas en su resolución. En el primer problema nos dan dos funciones y en el punto A y B nos piden graficarlas por sus puntos característicos y hallar la recta tangente que pase por uno de sus puntos relativos. Para graficar vamos a escoger la función g de x, ya que tiene más elementos para explicar. Entonces comenzamos definiendo la función y hallando su dominio, evaluando su denominador igual a 0 y obteniendo los resultados 2 y menos 2, por lo cual su dominio pertenece a los reales, excepto el 2 y el menos 2. Para sacarlos de su resultado en forma de matriz, vamos a definirlos con h1 y h2, y en el subíndice podemos ponerle la opción de índice de matriz y, de acuerdo a su orden, extraerlo de esta parte. Ahora, para hallar las simetrías, calculamos g de menos x y observamos que el único afectado es este término, por lo que no es igual ni a f de x ni a menos f de x, así que decimos que no tiene simetría ni con respecto al eje y ni respecto al origen. Para hallar las asíntotas, comenzamos con las verticales, evaluando el límite de la función cuando x tiende a los puntos fuera de su dominio, hallados anteriormente, dándonos como resultado infinito y menos infinito, por lo que concluimos que tiene asíntota vertical tanto en 2 y menos 2. Para verificar la asíntota horizontal, vamos a evaluar el límite de la función cuando x tiende a infinito, y al no darnos un valor finito, entonces concluimos que no tiene asíntota horizontal. Así que comprobamos que tenga asíntota oblicua, para los cuales sí tiene un valor k y un valor b que satisfacen la ecuación de la recta y igual a 2x más 1, el cual sería su asíntota oblicua. Ahora procedemos a hallar los intervalos de monotonía y valores extremos relativos, para lo cual calculamos la primera derivada de la función, la igualamos a 0 y resolvemos para x. Ahora, para extraer estos resultados, de la misma manera vamos a ir a documento y a insertar un bloque de área, donde podemos definir mediante variables, en este caso PC de punto crítico, a los resultados obtenidos. Esto nos permite no saturar la hoja de contenido, ya que este bloque se puede contraer. Para hallar los intervalos de monotonía vamos a evaluar los valores de x para los cuales su primera derivada son mayor que 0 o menor que 0. Para esto nos va a dar los resultados en torno a los puntos críticos hallados, en este caso para menos 2 raíz de 3, para los valores que son menores a este número o a la izquierda, la función va a crecer ya que su derivada es mayor que 0. Y para los valores a su derecha y menores que menos 2, la función va a decrecer ya que su derivada es menor que 0. Así podemos concluir que entonces el menos 2 raíz de 3 o el punto crítico 3 es un máximo relativo. Y por otro lado podemos concluir que el punto crítico 1 igual a 0 no es un extremo relativo, ya que su intervalo en torno a este punto, la curva es estrictamente decreciente. Ahora, para hallar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión, calculamos la segunda derivada de la función, la igualamos a 0 y resolvemos para x. En este caso nos da dos valores fuera de los reales, por lo que concluimos que el único punto de inflexión es el 0. De la misma manera, para los intervalos de concavidad, evaluamos los valores en x, para los cuales su segunda derivada es menor que 0 o es mayor que 0. Y para los valores donde es menor que 0 va a ser cóncava hacia abajo, y donde es mayor que 0 va a ser cóncava hacia arriba. Antes de interpretar geométricamente, vamos a hallar el punto B, donde nos piden la recta tangente que pase por uno de sus puntos relativos. En este caso vamos a escoger el punto crítico 2, que sería 3.464, el cual sería nuestro x sub 0, para el cual debemos hallar el y sub 0 y obteniendo el siguiente punto. Ahora, el valor de la pendiente va a ser igual al x sub 0 evaluado en la primera derivada de la función, el cual daría el siguiente resultado. Por consiguiente, la ecuación de la recta tangente será definida por y igual a la pendiente por x menos x sub 0 más y sub 0. Obtenemos lo siguiente y ahora vamos a definir y como y de x para poder utilizarla en el gráfico. Procedemos con la interpretación geométrica, donde incluimos la curva, la recta oblicua, los puntos críticos 2 y 3, el punto de inflexión 0,0, las asíntotas verticales menos 2 y 2. Ahora podemos verificar que la función crece en el intervalo desde menos infinito hasta el punto crítico 3 y desde el punto crítico 2 hasta más infinito, y decrece en el intervalo del punto crítico 2 a menos 2, desde 2 hasta menos 2 hasta 0, desde 0 hasta 2 y de 2 hasta el punto crítico 2. También que es cóncava hacia abajo desde menos infinito hasta menos 2, es decir, en esta parte, también de 0 hasta 2, es decir, en esta parte, también es cóncava hacia arriba desde menos 2 hasta 0 y de 2 hasta infinito. Y verificar que 0,0 es punto de inflexión, ya que por definición es el punto en la gráfica donde la curva cambia de concavidad. Ahora, hemos hecho otro gráfico para visualizar mejor la recta tangente al punto crítico 2. Y podemos escalar el eje X para poder visualizarlo mejor. Ahora le doy pase a mi compañera para continuar con la explicación. Bueno, continuando con el ejercicio 1, nos pide hallar el área de la región plana acotada por f de x, g de x, el eje x y el eje y. Para ello empezamos definiendo las funciones en MATLAB con dos puntos igual. Luego vamos a hallar la intersección de dichas funciones con el eje x, igualando cada función a 0. Con el comando solve obtenemos que los valores de x son 2 raíz de 2 y menos 2 raíz de 2 y también 1.113. Para graficar simplemente insertamos gráfica, en el eje x colocamos las funciones que es f de x, g de x y en el eje x colocamos las variables que serían x. Y también trazamos marcadores verticales que van a cortar el área que vamos a
a analizar, que sería x igual a 0, y igual a 0, x igual a 1.113 y x 2 raíz de 2, que son los puntos donde se intersecta con el eje x. Observamos la gráfica y tenemos que el área de la región 1 es un área que está entre dos curvas, y el área de la región 2 simplemente es el área bajo una curva, por lo tanto se va a analizar de diferente manera. Para el área total está definida como la suma de la región 1 más la región 2. Con una plantilla vamos a colocar las funciones y vamos a dibujarlas desde 0 hasta 1.113, que es la región 1. En la plantilla vamos a empezar resolviendo dibujando un diferencial de área. Dicho diferencial de área, como se observa, va a tener como altura la resta de f de x menos g de x y como ancho al diferencial de x. Entonces, el diferencial de la área 1 está definida como f de x menos g de x por diferencial de x. Integrando, obtenemos que el área de la región 1 va a ir desde 0 hasta 1.113 de f de x menos g de x por el diferencial de x. Reemplazamos los valores y obtenemos que el área 1 es 0.26 metros cuadrados. Para obtener el área de la región 2 vamos a usar la suma de Riemann o suma integral. En dicha suma se hace una partición al área en n rectángulos que van a tener como ancho a delta de x y como alto f de y. Entonces, para graficar se usa r de x igual a if y los límites del área 2 que va desde 1.113 a 2 raíz de 2 y colocamos la función. Para graficar la suma de Riemann simplemente colocamos la integral desde 1.113 hasta un valor ñ, que en este caso puede ser cualquiera, y colocamos la función y abajo la variable y se obtienen los rectángulos. Ahora sí, para hacer la partición vamos a hacer una partición desde 1.113 hasta 2 raíz de 2. Para hallar delta de x está definido como b menos a entre n. Reemplazamos el b, sería 2 raíz de 2 menos 1.113 y obtenemos que el delta de x es 1.715 sobre n. El x y está dado por el límite inferior más y por delta de x, por lo tanto es 1.113 más y por delta de x. Vamos a hacer un refinamiento. En dicho refinamiento definimos que y va a ir desde 1 hasta n. Reemplazamos el f de x y. En este caso reemplazamos el x por xy, que está definido como 1.113 más y por delta de x, obteniendo y delta de x al cuadrado más 2.226 por y delta de x menos 6761 sobre y delta de x menos 6.887. Ahora formamos la suma integral que va a estar dada desde y igual a 1 hasta n. Reemplazamos el f de y hallado y multiplicamos por el delta de x que también ya hemos hallado anteriormente. Resolvemos la integral y evaluamos el límite de n cuando tiende hasta el infinito y obtenemos que el valor es 1.06 metros cuadrados. Para comprobar simplemente hacemos una integral definida desde 1.113 hasta 2 raíz de 2 de la función y obtenemos el mismo resultado. Por lo tanto, el área total va a ser la suma de dichas áreas y es 1.32 unidades cuadradas. Bueno, ahora para calcular el volumen de revolución, graficamos los diferenciales de volumen. Lo que está pintado de azul ya es el diferencial de área, pero ahora vamos a calcular el diferencial de volumen. En este caso, al rotar el diferencial de área 1 alrededor del eje X, va a formar un anillo. Dicho anillo va a tener un radio mayor y un radio menor. El radio mayor va a ser f de x y el radio menor g de x. Entonces, para hallar el área de la base va a ser la resta de dichos radios elevados al cuadrado, f de x menos g de x, todo esto, f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado, todo esto multiplicado por pi, por el alto, que en este caso es diferencial de x. Para el área de la región 2 simplemente vamos a ver que el diferencial de volumen al girar alrededor del eje X es un disco. Dicho disco va a tener como radio f de x elevado al cuadrado, el alto va a ser diferencial de x y todo multiplicado por pi. Entonces, vamos a calcular el volumen de revolución 1, que va a ser el volumen total, va a ser la suma del volumen 1 más el volumen 2. El volumen 1, que es el método del anillo, va a estar dado por pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por diferencial de x. Reemplazamos y analizamos y vamos a tener que integramos el diferencial de volumen y obtenemos que el volumen 1 va a ser pi analizado desde 0 hasta 1.113 por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado por diferencial de x. Con el comando solve obtenemos que el volumen 1 es 1.24 metros cúbicos. El volumen 2, que está dado por el método del disco, que es pi por radio al cuadrado por la altura, vamos a tener pi, el radio es f de x elevado al cuadrado por el diferencial de x. Y lo vamos a analizar desde 1.113 hasta 2 raíz de 2. Y con el comando solve obtenemos que el volumen 2 es 2.51. El volumen total, por lo tanto, va a ser la suma de ambos, que es 3.75 unidades cúbicas. Para graficar dichas áreas en revolución, vamos a hacer lo siguiente. Definimos las funciones, luego vamos a tomar los límites que va a ir desde 0 hasta 2 raíz de 2, la malla, y vamos a convertir las funciones en ecuaciones paramétricas. Como f de x y g de x ya están definidos, simplemente acá vamos a realizar nuestra conversión. Vamos a realizar una función que va a depender de dos variables, que es u, v, y que va a ser igual a u. Luego vamos en esta función a hacer las funciones paramétricas y vamos a obtener que m de u, v va a ser f de u por coseno de v y n es igual a u, v es igual a f de u por seno de v. Para crear la malla simplemente usamos el comando createMesh y colocamos la función h, m, n y los límites que va a ir desde 0 hasta 2 raíz de 2 y los límites del giro que va a ir desde 0 hasta 2pi. Esto es para graficar el área 1 y para el diferencial 1 simplemente acotamos el ancho que va a ir desde 0.5 hasta 0.7 y como vemos solo vamos a tener que colocar en la gráfica, vamos a insertamos acá en gráfico 3D y colocamos las funciones que acabamos de delimitar, que sería S, R, Q y T, que también hicimos lo mismo para la función para la región 2. A continuación, dadas las siguientes funciones, vamos a hallar el inciso A. Lo primero, voy a colocar la función. Listo, como nos dice, entre las rectas x1 y y igual a 0, voy a colocar un marcador vertical.
x igual a 1. ¿Qué nos pide el problema? El área bajo la curva entre x igual a 1 y y igual a 0. Es decir, nos pide la siguiente integral, cuando la función va desde el 1 al infinito. La pregunta es, ¿cómo se resuelve esta integral? Vemos que esta integral es una integral impropia de primera especie. Por lo tanto, lo que se hace es colocar un b cualquiera, ¿ok? Un b cualquiera, y a este b lo vamos a hacer que tienda al infinito, de la siguiente manera. Listo. Ahora lo que nos toca hacer es resolver primero esta integral y luego el resultado le vamos a aplicar límite cuando b tiende al infinito. Para resolverla, aplazaré control punto. Finalmente nos salió 1.3. ¿Qué quiere decir? El área bajo la curva y la recta x igual a 1 y b cuando tiende al infinito es igual a 1.3. Para poder pintar esta sección, lo que se tiene que hacer es graficar por encima de esta función otra, pero restringiéndola de esta manera. Listo. Luego nos vamos a gráficos, cambiar tipo, traza de columna. Y de esta manera tenemos el área pintada. Finalmente nos queda de esta manera. Esta es la curva y, este es igual a x igual a 1, x igual a b, y este es el área restringida por la curva x igual a 1 y y igual a 0. Para la solución del inciso b, lo que voy a proceder es graficar la función. ¿Qué es lo que nos pide el problema? Literalmente lo que nos pide es la siguiente integral. La integral de la función de 0 a 1. ¿Cómo es que podemos resolver esta integral? Primero nos fijamos de que la función tiene un asíntota vertical en x igual a 1. Y es normal, porque la función no puede ser igual a 1 por su denominador. Entonces, ¿cómo podemos hallar una integral donde uno de los valores de x, en este caso x igual a 1, no existe? Bueno, lo que se hace es tomar un valor muy cerca al 1, por la izquierda, ¿no? A este le vamos a llamar b. Y lo que vamos a hacer es aplicar límite a este b, pero que tienda a 1 por la izquierda. Es decir, de la siguiente manera. Entonces, para resolverla, vamos a aplicar primero la integral, luego le vamos a aplicar el límite cuando b tiende a 1 por la izquierda. Para resolver, aplasté control punto. Nos salió 2 unidades cuadradas. Ahora, para poder pintar el área, lo que voy a hacer es crear una nueva función g de x, que por encima, pero esta vez delimitada de 0, ¿no?, hasta 1. Luego, para poder pintarla, me voy a gráficos, a cambiar tipo y trazo de columna. Finalmente nos quedaría de la siguiente manera. Esta es la curva g de x, ¿no? Este es el área de g de x de 0 hasta 1. Para el inciso C, nos piden hallar la longitud de la curva de la función f de x desde 1 a 2. Por lo tanto, voy a proceder a graficar la función y las rectas x1 y x2. A continuación, voy a graficar el diferencial de superficie y para eso voy a hacer la misma función, pero la voy a delimitar y luego le voy a aumentar el grosor de esta manera. Entonces, vemos a qué es igual el diferencial de superficie. Por lo tanto, si este es el diferencial de superficie, la longitud de la curva sería la siguiente integral. Procedemos a hacer la derivada de la función. Y finalmente, para poder hallar la longitud de la curva, vamos a resolver la integral. Lo que nos da 4.014 unidades. Por lo tanto, la longitud de la curva f de x desde 1 a 2 es de 4 unidades. Para el inciso D, haremos que la curva del anterior inciso rote alrededor del eje x. Para eso, usaré la gráfica anterior, nada más que resaltaré la curva que va a girar alrededor del eje x, de la siguiente manera. Para poder hallar entonces el área de superficie, verificaremos el diferencial. Para esto usaré el programa AutoCAD. Como vemos, este es el diferencial de área. Y cuando nosotros giramos alrededor del eje x, la curva f de x delimitada entre x igual a 1 y x igual a 2 nos va a dar la siguiente figura. Entonces, primero voy a hallar el diferencial de área de superficie, que viene a ser lo siguiente. Como nos fijamos, en este caso, el radio, ¿no? Si nos fijamos en la imagen, el radio va a ser f de x. Y el diferencial de superficie ya lo habíamos hallado del anterior inciso. Por lo tanto, simplemente lo voy a copiar. Ahora, el área de superficie va a ser la siguiente integral, con límites del 1 al 2. A continuación, procedemos a resolver la integral ya para finalmente hallar el área de superficie. Luego de derivar y reemplazar la función, nos queda la siguiente integral. A continuación, veamos a qué es igual esto. Nos sale 51.102. Es decir, el área de la superficie generada por la curva f de x desde 1 a 2 es 51.102 unidades cuadradas. Para la solución del problema número 3, voy a seguir los siguientes pasos. Primero voy a escribir las variables. Luego de esta ecuación diferencial separaré las variables de esta manera. Aplicamos la integral a cada miembro. Resolveremos cada una de las integrales.
Reemplazando nos quedaría de la siguiente manera. Ahora usaré la condición que nos da el problema. Según esta condición, hallaré la constante, de la siguiente manera, aplastando el MATCAD contra el punto. Por lo tanto, la constante nos da 0. Entonces, finalmente, reemplazando la constante en la ecuación nos daría la siguiente ecuación. Por lo tanto, separando y, nos quedaría la función f de x de la siguiente manera. Y como última parte, vamos a determinar la longitud de arco en coordenadas cartesianas, polares y paramétricas. Del mismo modo, para coordenadas polares, insertamos la curva r de θ, hallamos la derivada de la función, y para hallar la longitud de arco necesitamos integrar desde pi sectos hasta pi medios a la raíz de la curva r al cuadrado más su derivada respecto de θ al cuadrado. En este caso tenemos 2,07 y para graficarlo insertamos un gráfico polar en el que insertamos la curva r de θ y definimos también para el arco un A2 de θ, en el que restringimos de acuerdo al intervalo del mismo modo que antes y así obtener su gráfico. Ahora para coordenadas paramétricas insertamos cada una de las ecuaciones y derivamos ambas ecuaciones paramétricas de acuerdo a su parámetro. Y luego para hallar la longitud de arco integramos desde el intervalo de 0 a 2 de la raíz de la derivada de la primera ecuación al cuadrado más la derivada de la segunda ecuación al cuadrado. Para interpretar geométricamente insertamos un gráfico XY, en el eje de la Y ponemos la ecuación paramétrica de Y, en el eje de las X la ecuación paramétrica de X y definimos un parámetro más P para graficar el arco. Restringimos el parámetro P en el intervalo solicitado y T para poder escalar el eje X. Bueno, eso sería todo de los capítulos 4, 5 y 6. Muchas gracias por su atención.